¿El Espíritu Santo es una persona igual que el Padre y el Hijo o existe alguna diferencia? La palabra de Dios revela claramente que tenemos un solo Dios, pero tenemos tres personas divinas que subsisten en esa esencia divina. El Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Dice que el Padre habló desde el cielo, el Hijo se estaba bautizando, el Hijo encarnado, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, en ese sentido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, no son tres dioses. Tampoco es que hay una sola persona que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. De hecho, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando usamos analogías humanas y de la creación para entender a Dios, porque ninguna analogía terrenal puede mostrarnos realmente quién es Dios. Y a veces oímos personas que dicen, bueno, es como el agua, que a veces es sólida, a veces es líquida, a veces es, ¿cuál es la otra? El gas. Pero eso es una herejía que se combatió en el principio de la iglesia cristiana, que se llamó modalismo, donde se decía que había una sola persona que a veces se manifestaba como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. Pero eso no es la idea que la palabra de Dios nos presenta. El Padre no murió por nosotros en una cruz, y tampoco el Espíritu Santo. El que murió fue el Hijo encarnado. Otros dicen, bueno, es como el huevo, la cáscara sola no es el huevo, ni la yema sola es el huevo, ni la clara sola es el huevo, pero de nuevo estamos con otro problema. Son tres personas divinas distintas. O sea, el Espíritu Santo es una persona divina distinta y es tan Dios como el Hijo y como el Padre. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Sí, respecto a qué es una persona, ¿verdad? Como Padre e Hijo y Espíritu Santo, yo creo que nos ayuda a ver en las Escrituras cómo se describe y posee características de una persona, que generalmente se engloban en tres características. Una es cognitiva, es decir, intelecto. Otra es volitiva, tiene voluntad, y otra es afectiva, sus emociones. Y hay varios pasajes de la Escritura que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona y se describe en estos términos que son característicos de una persona. Es Dios en uno, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tal vez como referencia en la teología sistemática de Dr. MacArthur y Mayhew hay un apartado ahí que desarrolla con muchos versículos al respecto, y si tienes interés estoy seguro que está a disposición aquí para adquirirla y profundizar en los pasajes bíblicos que expresa claramente esta realidad y muestra al Espíritu como una persona. Sí, yo creo que es muy importante enfatizar eso, David, porque hay muchos cuando hablan del Espíritu, hablan como si fuera una fuerza, ¿no? Una fuerza impersonal, la forma en que le manipulan, le dan órdenes, y ayuda mucho recordar de que es una persona divina. Claro, comparte todos los atributos de Dios, pero también es una persona. Los dos versículos que me vienen a la mente sería 1 Corintios 12:13 y Hebreos 2:4, que hablan de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es decir, que Él ejerce la voluntad divina también como persona. Y pensando en una referencia entre muchas que ilustra lo que acaban de decir de que es Dios, misma esencia pero diferentes personas, es Apocalipsis 1, que incluso en la gramática griega, y se ve simplemente en la traducción en español, esa salutación, si mal no recuerdo, es la única en todo el Nuevo Testamento en donde tienes una salutación de los tres, cuando ahí dice Juan en Apocalipsis 1, 4 y 5, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, ahí está el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu en su plenitud, y en el versículo 5, y de Jesucristo. Es potente ese texto en términos de lo que acaban de decir nuestros hermanos. Pensando en esto, si el Espíritu es igual al Padre y al Hijo,
¿por qué la Biblia lo presenta a veces como una persona sometida o incluso de un rango inferior? Dios creó el esquema de autoridad y el diablo creó la rebeldía. En la Trinidad hay un esquema de funciones a lo interno de la Trinidad. El Hijo se somete al Padre y no por eso es menos Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. De hecho, en el himno que cantamos en la primera sesión sobre la Trinidad, me encantó que hablaba de cómo el Espíritu Santo es enviado por la persona del Padre y por la persona del Hijo. Entonces, dentro de la misma Trinidad hay ese esquema de autoridad, que de paso es el esquema que luego Dios plantea en la sociedad antes de la caída. Hermanas, el hecho de que Dios diga que las mujeres deben someterse a sus esposos no las hace ni menos dignas, ni menos valiosas, ni menos persona que el esposo. Es simplemente un esquema de autoridad. Y lo mismo ocurre en la iglesia. La rebeldía la crea el diablo. Dios crea ese esquema de sumisión. Cristo, dice la Biblia, 1 Corintios 11, es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, pero luego dice que Cristo es la cabeza de los hombres. Así que hay un esquema allí claramente planteado en 1 Corintios 11 y en toda la Escritura. Creo que también es importante enfatizar ahí de que no es de que existen tres voluntades dentro de Dios y que el Hijo está eternamente sometido al Padre. Dios tiene una sola voluntad. Y cuando hablamos de esa sumisión entre el Hijo y Dios y el Espíritu Santo que glorifica al Hijo, estamos hablando de Dios obrando dentro del plan de redención. Los teólogos de años pasados lo llamaban la economía de la redención. Y aún en ese texto que Sugel menciona, 1 Corintios 11:3, no es de que dice de que el Padre es la cabeza del Hijo, quien es la cabeza de los hombres, sino usa el término mesiánico de que el Padre, o sea, es la cabeza de Cristo, hablando de su ministerio en la redención. Y creo que esto es importante enfatizar eso, de que por un lado tenemos la Trinidad ontológica en cuanto a su ser. Dios es igual, el Espíritu Santo comparte todos los atributos del Padre y del Hijo, pero en la Trinidad económica, en su función, en la forma en que obra con la humanidad, voluntariamente el Hijo se somete al Padre, el Espíritu al Padre y al Hijo. Un texto que ilustra eso, de nuevo, lo que acaban de explicar nuestros hermanos, entre muchos, es Isaías 42:1, en el primer cántico del 4 del siervo, recuerdan en Isaías. Obviamente no, como sabemos, la Trinidad no se revela de manera exacta, precisa, como en el Nuevo Testamento, pero ya el Espíritu de Dios establece las bases para que en la revelación del Nuevo Testamento ya digamos que esos huecos son llenos. Pero apuntando al bautismo del Señor, Isaías 42:1, ahí ves a las tres personas. Está hablando el Padre: he aquí mi siervo, apuntando al siervo sufriente, al Mesías, al Hijo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, de nuevo, lo que decía nuestro hermano Sugel y afirmó Josías, misma esencia, diferentes funciones. Sí, yo creo que ese es el énfasis principal, ¿verdad? Rol o función, y bajo ese aspecto sometimiento en un momento dado no conlleva que una persona es inferior, y de la misma manera tampoco en la Trinidad es así, ¿verdad? Ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Y ilustrando dentro del contexto, como también se ha explicado anteriormente, ¿no? Otro pasaje es Marcos 14:36, muy conocido, en el que Jesús está orando en Getsemaní y en su humanidad, ¿verdad? Plenamente Dios, plenamente hombre, viviendo esta vida en su humanidad, como nosotros en todo, pero sin pecado, está llorando al Padre. Y evidentemente, aunque la voluntad es la voluntad eterna, trina desde el pasado, y estaba cumpliendo el plan eterno establecido desde la eternidad pasado por la Trinidad, pues Él en su humanidad ora: Padre, yo sé que tú puedes todas las cosas, ¿no? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese aspecto no consideramos que el Hijo es menor al Padre. De la misma manera, cuando el Espíritu
se somete en su rol o función en algún aspecto, pues tampoco es que muestre que hay una inferioridad, y de la misma manera tampoco es así en el aspecto de las relaciones interpersonales, como decía antes el pastor MacArthur, que el hombre y la mujer tengan distintos roles en distintos ámbitos, tanto de la iglesia como del hogar, no hace al hombre superior ni a la mujer inferior en ningún caso, y de la misma manera se aplica en la Trinidad, lo cual realmente es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Gracias hermanos.